Muy amados hermanos, como cada ocasión, los saludo con alegría en mi corazón y con el deseo sincero de bendición para todos los que nos ven, así como con la esperanza de que por medio de este tiempo seamos edificados a través de la reflexión de la bendita palabra de Dios y de nuestro fundamento doctrinal. Paz a todos ustedes, los saludo, hermanos. Iniciamos con nuestra declaración de fe sobre este tema y dice de lo siguiente: lo que la Iglesia de Dios cree y proclama sobre el mensaje de los tres ángeles es: el mensaje de los tres ángeles constituye para la Iglesia el compromiso de predicar, un llamado al arrepentimiento, afirmando la realidad de un solo Dios creador, quien debe ser adorado, un anuncio sobre el final del sistema político religioso que, como una estructura de poder, se autodenomina divina e intenta someter a los hombres a su señorío, una advertencia a la Iglesia de Dios para resistir frente a los poderes idolátricos, cualquiera que fuese su representación, guardando los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. El tema del mensaje de los tres ángeles se encuentra tomado del texto de Apocalipsis en su capítulo 14, versos 6 al 13. Dicha unidad literaria, que no agota todo el capítulo, ya que el capítulo sigue, nos aporta un mensaje muy particular y tiene que ver con la relación del Evangelio y el juicio de Dios, así como la labor y la tarea de la Iglesia en proclamar el primero, o sea, el Evangelio, y hacer llegar el segundo, que es el juicio de Dios. Pero como todo tema tratado en el Apocalipsis, necesitamos reflexionarlo de manera literaria y bíblica para evitar caer en imprecisiones y anacronismos. En este sentido, lo primero que tenemos que reflexionar de dicha escena del texto bíblico es la función de los ángeles. Cuando la Biblia habla de ángeles, no precisamente se refiere a los seres alados que en la imaginación religiosa occidental son representados. El sentido propio de la palabra es mensajero. Dicha tradición se trae desde el Antiguo Testamento, donde siempre cumplen esta función. Entonces, cuando abordamos este tema, más que tener la idea típica de un superhombre blanco y con alas, debemos tomarlo como un mensajero de Dios que trae ese mensaje. En este caso, el mensaje es para la humanidad. Segundo aspecto a considerar: la intención de su labor. Para no caer en imprecisiones a la hora de interpretar este mensaje de los ángeles y proyectar una idea fatalista y errónea de la intención posible del autor, necesitamos detenernos en qué es lo que buscan lograr los ángeles con su anuncio, y esto es arrepentimiento y conversión. El mensaje es claro hacia la humanidad entera: reconocer a Dios como único Señor, arrepentirse de su mal camino y convertirse. Si leemos correctamente, podremos deducir que su finalidad no es sembrar el terror, tampoco dar un veredicto inalterable, es más bien una llamada de atención. Aún hay tiempo para toda la humanidad de que reconozca a Dios por medio de abrazar el Evangelio. Si no llegan a cambiar de actitud y conducta, entonces sí llegará el juicio de Dios sobre cada uno de los seguidores de la bestia y sobre la bestia misma. Podemos ver entonces que el mensaje en primera instancia es motivo de alegría y buena noticia, porque aún hay una posibilidad, pero también que nos habla una vez más de la buena voluntad de Dios para la humanidad, aún hasta lo último de la historia. También el hecho que dicho mensaje tiene vigencia y pertinencia para nuestro tiempo, sobre todo en la tarea que la Iglesia tiene de seguir proclamando el arrepentimiento y de proclamar el Evangelio en la época que nos ha tocado vivir. En ese sentido, sigue nuestra siguiente reflexión, y lo primero que reconocemos es la responsabilidad profética que tiene la Iglesia con la sociedad. Desde la intención de Dios, pasando por la formación de la Iglesia hasta su consolidación en la vida y proclamación, así como el sacrificio de Cristo Jesús y hasta nuestros días, ha sido un medio de Dios para que el mundo escuche su voz. Y ya que debido a que la intención del mundo siempre ha sido contraria a Dios, entonces su labor ha sido una labor profética. Una labor donde, aparte de ser contracorriente y contracultural, es de anuncio constante del arrepentimiento y de invitar a volver a Dios, a reconocerlo como Señor y como único Dios. La labor que durante casi 2000 años la Iglesia en diferentes momentos e intenciones ha realizado
también constantemente se ve muy tentada a abandonar y a olvidar esta tarea que se vuelve suprema y normalmente se acomoda al mundo y a su situación. La relevancia de este tema es mucha, ya que nos permite reflexionar sobre qué tanto estamos cumpliendo con esta tarea y también a tomar medidas para despertar de nuestro letargo. No cabe duda que vivimos en una época cómoda y quizá la amenaza de olvidarnos de anunciar sea más presente hoy para nosotros. Podemos ver cómo cada día los que nos decimos ser la iglesia estamos menos dispuestos a romper con dicha comodidad. Esto se manifiesta de muchas maneras. No nos gusta sufrir, difícilmente pensamos en los demás y ya no digamos sobre predicar el evangelio y el arrepentimiento. Nos parece eso un fanatismo o muchas veces preferimos entretenernos en muchas cosas y no asumir la tarea que se nos ha encomendado. La palabra nos recuerda que si no predicamos el mensaje del evangelio y del juicio de Dios, estamos siendo parte de la bestia. Aún y cuando digamos ser iglesia, sin duda es muy fuerte esta precisión, sin embargo es válida para buscar comprometernos, para motivarnos al trabajo y a vivir el evangelio de tal manera que podamos proclamar en palabra y en testimonio a Dios como único Señor y como dueño del juicio final. Por otro lado, estos tres mensajes que tienen como marco el inminente juicio de Dios constituyen una exhortación a perseverar en santidad, obedeciendo los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Santidad que salvaguarda al creyente de una fe adulterada y deformada por las prácticas paganas del imperio. El primer ángel, por ejemplo, anuncia con urgencia el propósito de Dios de que todos los moradores de la tierra conozcan a través del evangelio que solo hay un Dios verdadero, creador de todo lo que existe y que demanda reconocimiento y adoración exclusivos en virtud de su providencia, poder y amor para la humanidad. El segundo ángel proclama el juicio como un hecho consumado sobre todo poder que pretende ocupar el lugar de Dios, oprimiendo e influyendo a todas las personas de manera destructiva con sus ideologías y prácticas. El tercer ángel llama a resistir los poderes idolátricos y mantener la obediencia de los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Es una fuerte advertencia a no dejarse contaminar ni por la fuerza ni la seducción de aquello que no es verdaderamente Dios. Es un llamado a no dar lugar a los pensamientos ajenos a los valores de Dios, ni adoptar formas o prácticas que traigan éxito aparente o que sean socialmente aceptables, pero que no corresponden a la fe bíblica. Anunciar, proclamar y resistir. Son acciones que los ángeles realizan y que ahora nosotros como iglesia también necesitamos hacer. Anunciar por medio de la proclamación del evangelio, el arrepentimiento en medio de este mundo hostil, malo, violento y pecador. Proclamar con el testimonio que solo hay un Dios viviente de manera digna a nuestro llamado de hijos de Dios en medio de tantas propuestas llamativas y vicios que nos rodean. Y por último, resistir a caer en la tentación de idolatrar a otra cosa, persona, sistema, etcétera, incluyéndonos a nosotros mismos, y rendir toda nuestra devoción y vida exclusivamente a Dios. Sabemos que hacer todo esto puede tener un precio muy alto. Ser marginados, criticados, sufrir atrocidades, incluso hasta la propia muerte. Pero es una tarea que no puede ser ni postergada, mucho menos omitida. Sin duda, el mensaje de los tres ángeles nos desafía a mantener nuestra vocación como iglesia, a no amoldarnos a este mundo y a proclamar el evangelio de Dios para la humanidad. Le invito a que reflexione qué tanto usted está cumpliendo esa dicha labor de proclamar el arrepentimiento a la humanidad, o si nos hemos acomodado de alguna manera y hemos olvidado realizar esta labor. Le invito también a que renovemos nuestro compromiso con Dios y a vivir la fe más allá de las paredes y actividades de la iglesia, a encarnar el proyecto de Dios como único camino de salvación para la humanidad y como tarea máxima de la iglesia. Les envío un fuerte abrazo, queridos hermanos, y me despido. Gracia y paz. Hasta el siguiente punto de fe.